Hola y bienvenidos a Cómo Mola los cómics. Yo soy JM y hoy vamos a hacer un vídeo del cual tenía muchísimas ganas de hacer. Tenía muchas ganas de hacer y de hablar de este autor. Vamos a hablar de un autor español, de un maestro del cómic, de uno de esos autores, para mi gusto, que está dentro del top del top 3 de lo que son los autores clásicos españoles. Y antes de entrar a hablar de él, antes de entrar a hablar de este autor, quería dar las gracias a un íntimo amigo mío, Javier Medrano, que me ha regalado un cómic de un maravilloso dibujante español. Me ha regalado el cómic de Superman en Granada, firmado por el dibujante, por Jorge Jiménez, que estuvo firmando aquí en Zaragoza cómics, y él se chupó sus horas de cola para conseguir la firma. Se firmó un cómic para él y otro me lo ha regalado a mí, así que, tío, muchísimas gracias. Esto ya sabes que te lo voy a compensar, así que gracias. Bueno, ¿de qué autor quería hablar? Del maravilloso autor Jaime Brocal Remoy. Para mi gusto, como he dicho, está dentro de lo que sería el top 3 de los dibujantes españoles, de los autores españoles del cómic. Es un dibujante clásico, es un autor clásico. España ha dado y da grandes dibujantes al mundo del cómic, el propio Jorge Jiménez y otros tantos de los cuales hablaremos cuando hagamos el top de los autores españoles. Pero lo de Javier, lo de Brocal Remoy es ya algo increíble. Aquí Jaime Brocal Remoy nació en Valencia en el año 36 y los primeros trabajos que hizo fueron trabajos humorísticos para los tebeos de aquella época. Como sabéis, en aquella época principalmente lo que se hacían en España eran tiras cómicas. Empezó, como digo, con estas tiras cómicas y hizo historias para los tebeos de aquella época, para un tebeo que se llamaba Peques, en los cuales hizo historias de Rigoberto Solo, Don Omobono, incluso hizo dibujos de aventuras de animales para el público infantil. Títulos como Lirio, como Leyenda y Fantasía, etcétera, etcétera. Durante aquella época también intentó vivir de lo que eran las tiras románticas, en títulos como Lili Cascabel, con revistas como Camelia, etcétera, etcétera. Y trabajó también para títulos de aventuras y de género bélico. Por ejemplo, la colección Comandos, que hizo títulos como Un millonario en Birmania, como Héroes Anónimos, A vida o muerte, etcétera, etcétera. Entre los años 1955 y 1960, más o menos, para una editorial que se llamaba Editorial Valenciana, adaptó grandes clásicos de la literatura, como por ejemplo Un capitán de 15 años, 20.000 leguas de viaje submarino, a Ivanhoe, De la Tierra a la Luna, con guiones del maravilloso guionista también Arizmendi. Y durante principios de los 60 empezó ya lo que sería títulos de género western, que era lo que se llevaba en aquella época, en títulos como Hazañas del Oeste, Hazañas del Oeste, que además se hizo en lo que fue la editorial Toray. Y aquí dibujó historias como, por ejemplo, El hombre que lo sabía todo, etcétera, etcétera. Y dibujó también, compaginaba estas historias con dibujos de tiras cómicas como Pacho Dinamita, como Tony y Anita, etcétera, etcétera. En aquella época en la que estuvo dibujando cómics western para Hazañas del Oeste y cómics de bélicos, como he dicho, como Comandos, fue cuando la editorial Selecciones Ilustradas, que esta editorial, un día hablaremos ya de ella, porque lo que hizo esta editorial en España durante aquella época fue la leche,
Esta editorial, como digo, Selecciones Ilustradas, se fijó en el dibujante, en el joven dibujante Brocal Remoy, Jaime Brocal Remoy, y lo fichó para empezar a hacer títulos para editoriales de fuera de España. Selecciones Ilustradas a lo que se dedicaba principalmente era a trabajar con editoriales de fuera de España, con editoriales francesas para el cómic franco-belga, con editoriales inglesas, con editoriales italianas para cómics western y otros, y con editoriales americanas sobre todo. Y durante aquella época en la que empezó Jaime Brocal Remoy en la maravillosa editorial Selecciones Ilustradas, que ya digo que hablaremos de ella, de esta histórica editorial, fue donde empezó a crear títulos de lo que más le haría famoso, de cómics de bárbaros, de cómics que él llamó Viking Fantasy, fantasía vikinga, que se denominaron fantasía vikinga, y aquellos primeros personajes y cómics que él creó fueron personajes como Catán y como Hogan. Catán fue un cómic que, como digo, este personaje lo creó Jaime Brocal Remoy. Venía de Ediciones Toray, donde se publicó en más o menos en 1960, pero Selecciones Ilustradas lo distribuyó para lo que sería el cómic inglés. Este personaje es un bárbaro, un vikingo, un aventurero, y las aventuras las recorría en una época y en una tierra que se llamaba la Tierra del Fuego. Es un personaje que en un principio su origen era desconocido, y una de sus características era que tenía una larga cabellera rubia. Fijaros como de aquí bebía precisamente de lo que fueron las primeras historias de Conan y de otros bárbaros de aquella época. Y que Catán corría sus aventuras con compañeros como Odilon y Betún. Odilon, que era un bárbaro fortachón, que además compartía mucha similitud con lo que era Obélix, y Betún, que era dijéramos, el alivio cómico de la aventura. En aquella época precisamente había un trío que era común en la mayoría de títulos, como por ejemplo el Capitán Trueno, el Jabato, en este caso Catán, que era el héroe, que era el fortachón y que era el alivio cómico. Y en este caso el alivio cómico era Betún, que era un pequeño árabe de tez oscura, y por eso, pues, cosas de aquella época lo llamaron Betún. Y que además en ese trío que era común en todos los títulos, había también la princesa, dijéramos la princesa del cómic, que en este caso era Aringa. Aringa, que era la bella joven, rubia, con ojos azules, princesa, etcétera, etcétera, que además en muchas de las aventuras ayudaba a Betún, etcétera, etcétera. Sus aventuras las corría a través de unas puertas que se llamaban las puertas del tiempo, y que iba a través de estas puertas del tiempo, iba a lugares donde había animales, seres prehistóricos, se enfrentaba a grandes señores de la guerra, como por ejemplo una aventura que se llamaba El Señor Negro. Incluso también viajaba al antiguo Egipto, donde era capturado y donde tenía que luchar contra un norbingo de su época que se llamaba Gunther. Esta serie en España fue editada en 1980 por una editorial que se llamaba Ursus, y estos cómics son fáciles de encontrar en lo que es el mercado de segunda mano, en todo colección, etc. Se editaron en cuadernillos que contenían 4 aventuras cada uno, y estaban editados en formato paisa. Y luego, como digo, también durante aquella época Jaime Brocal Remoy creó otro personaje que era Hogan, que fue una serie escrita por el guionista Mariano Hispano y dibujada por el propio Jaime Brocal Remoy.
para Selecciones Ilustradas, que la distribuyó a una editorial que se llamaba Imperia, que era una editorial francesa donde Hogan pues fue editado. Esta serie lo que narra son las aventuras del príncipe Hogan y sus compañeros Quirón y Poulet. Fijaros lo que decía del trío, ¿no? Del aventurero, del fortachón y del alivio cómico, del personaje que era el alivio cómico. Y en este caso Hogan luchaba contra los enemigos de un rey que era el rey Eric. Estas aventuras posteriormente fueron dibujadas por otros dibujantes también españoles, como Aureol, como Buila, como César López, Francisco Puerta, Jaime Juez, etcétera, etcétera. Hasta su finalización, terminó en 1972, estuvo como 10 años, más o menos, editándose esto, y se publicaron 104 números de Hogan. Además de editarse en Francia, se editó también en Portugal para la editorial Falcao y para la editorial Tigre. En España lo sacó la editorial Boixer allá por el 1966 más o menos. Como digo, estos cómics se pueden conseguir pues en todo colección, en segunda mano, etcétera, etcétera. Una vez que creó estos personajes, una vez que estuvo trabajando con esos personajes, allá por el año 66, después de dibujar Hogan, como digo, trabajó algunos años para editoriales inglesas, donde trabajó precisamente para una colección que fue Janus Stark, donde dibujaba además también Francisco Solano López, un maravilloso autor, también que trabajaba en Selecciones Ilustradas, y como digo, entre los dos tiraron para adelante con esta maravillosa colección que fue Janus Stark. Desde los trabajos de agencia, los trabajos que hacían de agencia, es decir, trabajos que les encargaban, en este caso Selecciones Ilustradas, a autores que tenían el trazo muy parecido, fue donde Jaime Brocal Remoy maduró realmente su estilo y empezó, pues como digo, a trabajar en series como Janus Stark, etcétera, etcétera. Y de ahí empezó ya lo que fue a trabajar en revistas, pues como digo, del sello Manhattan, pues de Cosas del Oeste, Senda Salvaje, Salvaje Oeste, pues yo que sé, El Santo para Semic Express, etcétera, etcétera. Y en 1972 empezó lo que sería su colaboración con la revista española Trinca, donde en Trinca creó un increíble personaje también que fue Cronan. Cronan fue otro de esos bárbaros escandinavos que a él le encantaban dentro en esa Viking Fantasy del que él fue uno de los creadores, que aquí en este caso este bárbaro lo que emprende es la búsqueda del martillo de Thor dentro de lo que sería el inframundo. Y aquí se enfrenta a personajes como Hel, la diosa nórdica. En esa lucha es ayudado por lo que es el rayo de Thor, se encuentra con personajes como Odín, se enfrenta a personajes como Loki, que en este caso, en este cómic, a Loki lo llamaban Vordrala, y lo que es precisamente es una historia de venganza porque había durante una batalla había muerto por una serie de enemigos lo que fue su mujer y su hijo. Esto principalmente, este personaje en España, además de en Trinca, se editó también en la revista Blue Jeans, otra de las revistas de la época. Maravillosas revistas que un día ya hablaremos de lo que fueron las revistas españolas, porque ahí fue una explosión del cómic increíble. Posteriormente a haber hecho, tanto en Trinca como en Blue Jeans posteriormente, donde se editó Cronan, pasó a trabajar a través de Selecciones Ilustradas para lo que sería Estados Unidos, y concretamente para la editorial Warren, en dibujos como Creepy y en dibujos como él, donde su principal explosión
y su colección y sus dibujos más reconocidos internacionalmente fueron en historias para La Momia, donde aquí dentro de las revistas Creepy Eri para la Warren dibujó increíbles títulos para este personaje, historias como The Mummy Walks, otras historias como por ejemplo para Eri, historias también para la revista Vampirella, bueno, donde dibujó, donde hizo historias para el número 5, 17, 18, 19, 20. En aquella época Jaime Brocal Remoy fue, bueno, el bombazo padre en Estados Unidos. Además es que en Estados Unidos es un autor muy reconocido. Pero Jaime Brocal Remoy no se encontraba a gusto trabajando con lo que eran las editoriales americanas, para las editoriales americanas a través de Selecciones Ilustradas. Y en mediados de los 70 lo que hizo fue adaptaciones nuevamente de personajes históricos y de historias clásicas, como por ejemplo El último mohicano o Lorenz de Arabia o otros títulos. Incluso llegó a dibujar títulos de historias bíblicas, de historias del pueblo judío, que fueron estas historias únicamente han sido editadas en países árabes. Pero a finales de los 70, en el 78-79 más o menos, los descendientes de Edgar Ray Burroughs se fijaron en Jaime Brocal Remoy para dibujar Tarzán y hizo dibujos encargados precisamente por el creador del personaje Tarzán. Tarzán, como ya sabéis, personaje pulp donde los haya, un niño aristócrata que se pierde en la selva, que es creado por chimpancés y que se convierte en el rey de la jungla. Y aquí en Tarzán dibujó principalmente dos grandes títulos. Quizás el más recordado sea El barco de los dioses, que fue el primer gran álbum de Tarzán en el cómic europeo, editado por Selecciones Ilustradas y que fue impreso en Italia, ¿vale? Y como digo, bebe precisamente de lo que es el estilo de Howard, de Edgar Ray Burroughs, etcétera, etcétera. Vamos, maravilloso título. Yo lo he tenido en mis manos y ahora ya no lo tengo porque este título fue uno de los títulos que yo tuve de pequeño y que no sé qué narices pasó, pero se perdió pero vamos, me acuerdo de aquel título con una nostalgia, vamos, es que ahora si lo tuviera, pero bueno, que puede ser conseguido también en todo colección. Y durante aquella época Jaime Brocal Remoy creó personajes también como Arcano, que fue publicado en la revista Blue Jean, y Tar el Rebelde, que Tar el Rebelde fue uno de esos personajes que se crearon para lo que fue el mercado francés, con guiones de Molière, ¿vale? Tar el Rebelde fue un cómic además que en España se publicó por todos conocida Editorial Forum allá por finales de los 90. Tar el Rebelde toma lo que es la idea de sus personajes de Viking Fantasy, y aquí es un descendiente de un bárbaro que se llama Kran, líder de lo que es el pueblo Aufuria, y que al fallecer coge lo que es su trono, pero tiene que demostrar para su pueblo lo que es su valía como guerrero, su valía para rey, y tiene que tener grandes luchas, grandes aventuras, y para salir victoriosos de ellas pues necesita lo que es toda su bravura, todo su poder, todo su coraje, etcétera, etcétera. Aquí estamos hablando pues eso, de un cómic de Viking Fantasy, un cómic donde aparecen también elementos mágicos, etcétera, etcétera. Y luego, como digo, también creó lo que fue el personaje Arcano.
Este personaje también era un bárbaro errante de lo que sería la Edad de Bronce, donde en una tierra imaginaria todavía existen lo que son los dinosaurios. Aquí también hay personajes demoníacos, hay luchas contra otros clanes, y las historias pues son pues historias de bárbaros, de un bárbaro que lucha contra grandes monstruos, contra grandes magos, rescata damiselas y tiene que acabar pues con lo que son los opresores de diferentes reinos. Aquí estamos hablando de títulos pues como podría ser El Castillo y la Rosa, La Canción de Ygritte, El Gran Brujo, El Monstruo de Gazalt, El Ojo de la Diosa, Selima, etcétera, etcétera. Vamos, Arcano también es una de esas historias, uno de esos personajes maravillosos de lo que es el Viking Fantasy, creado y explotado por Jaime Brocal Remoy. Posteriormente a lo que sería trabajar y crear personajes como Tarel el Rebelde o como Arcano, a principios de los 90 nuevamente colaboró para la Warren en Creepy con lo que sería una serie que se llamaba El Otro Necronomicon, que lo quiso hacer en homenaje a su grandísimo amigo Alberto Breccia, del cual hemos hablado en ocasiones aquí en el canal con títulos maravillosos de Alberto Breccia. Este título, esta colección del Otro Necronomicon, la hizo con otro maravilloso autor que fue Tony Segura. Continuó con varios trabajos pues para personajes históricos como Gandhi, como Mahoma, como digo, y como historias del pueblo judaico, donde única y exclusivamente esos títulos fueron publicados en lo que sería el mercado árabe. Quiero destacar también que en los años 80 Brocal, que trabajaba en historias como Tar, etcétera, etcétera, seguía compaginando, le llegó una propuesta para trabajar en El Capitán Trueno, pero finalmente no se llevó a cabo, y lo que sí que pudimos ver durante aquella época fue dibujos en la colección Aventuras Bizarras, en el que colaboró en esta colección. Y quiero destacar también que a finales de lo que sería la época de los 90, trabajó también para lo que sería el mercado japonés, el mercado manga, para un título que fue Kami no Ude, que aquí en España Planeta lo llamó El Brazo de Dios, dentro de lo que es evidentemente su estilo de personajes bárbaros, solo que con la libertad de que en Japón pues pudo dibujar personajes más violentos, batallas más violentas, etcétera, etcétera. Finalmente, ya en lo que sería los primeros años del año 2000, entre el 2000 y el 2001, colaboró con Planeta en una colección que fue Héroes Bárbaros, donde también dibujó alguna aventura de fantasía heroica, etcétera, etcétera. Y finalmente Jaime Brocal Remoy muere, lamentablemente, en lo que sería el año 2002. Y aquí, pues, bueno, fijaros, un autor español, toda su trayectoria y toda su carrera internacional, a través de selecciones ilustradas, todo lo que hizo Jaime Brocal Remoy. Como digo, Jaime Brocal Remoy fue un autor sagaz, fue un autor ingenioso, un autor de trazo firme, de dibujo barroco en alguna etapa de su carrera, porque el dibujo era súper detallado. Además, fue un gran viajero, lo cual le curtió para crear diferentes aventuras y para inspirarse en muchas de las cosas que vio.
tenía una grandísima cultura musical y a través de la cultura musical también la supo plasmar en lo que fue su dibujo, sus obras. Y fijaros la cantidad de personajes, de títulos que creó: Catán, Hogan, Coronan, Tar el Rebelde, Arcano. Es que lo que hizo Jaime Brocal Remoy fue algo increíble. Como digo, para mi gusto está dentro del top 3 de lo que serían, o del top 5 de lo que serían los autores españoles, como pues por ejemplo el propio Jaime Brocal Remoy, o como Pepe Ortiz, o como Toni Segura, o como otros tantos de los que hemos hablado, que bueno, fueron maravilla pura. Fijaros que además lo que fueron los descendientes de Edgar Ray Burroughs lo eligieron expresamente a él para que dibujara historias de Tarzán. O sea, que es algo increíble. Además es que trabajó para la Warren también en títulos como The Mummy Walks. Es que lo que no hizo Jaime Brocal Remoy, muy pocos autores lo han hecho. Autor español, clásico, que además fue uno de los autores, si no el que más, que abrió, pero uno de los autores, porque hubo otros, que abrió lo que fue el mercado internacional para que posteriormente autores españoles actuales hayan podido trabajar en lo que es el mercado americano, etcétera, etcétera. Como digo, Jaime Brocal Remoy es historia pura del cómic español, historia pura del cómic internacional, a la misma altura que muchísimos autores extranjeros como Fran Frazetta, por ejemplo, que otro día hablaremos del maravilloso pintor y del maravilloso dibujante Fran Frazetta, que él fue uno de los que demostró que dibujar cómics no era simplemente dibujar historietas, sino que los dibujos de los cómics podían estar perfectamente, los personajes de los cómics podían estar perfectamente en los museos. A la altura de estos grandísimos personajes, Jaime Brocal Remoy, maravilla pura, canela en rama, maestro de maestros del cómic español. Bueno, y hasta aquí nuestro Cómo molan los cómics de hoy. Quería hacer este especial de Jaime Brocal Remoy porque es uno de mis autores preferidos, junto a Jordi Vernet, Toni Segura y otros tantísimos que hablaremos en su momento. Bueno, espero que os haya gustado este especial de Jaime Brocal Remoy. Y nada, como siempre os digo, suscribiros, que esto es gratis, que lo hago por afición, leed mucho y pasarlo muy bien leyendo. Hasta el próximo Cómo molan los cómics.